La persona nos comenta, comparte con nosotros lo siguiente. Dice, me pasan cosas raras en el cuerpo. Fui al médico y no sabe qué es. En realidad fui a varios médicos los últimos 5 años y ninguno puede explicar los síntomas que van y vienen. Ellos ven los análisis y dicen que está todo muy bien. Hay un concepto de síntoma que está asociado a enfermedad, a dolencia. Pero lo que no se suele tener en cuenta es que hay una gran cantidad de síntomas que un ser puede transitar, que no necesariamente están relacionados a dolencia ninguna, enfermedad ninguna, traumatismo ninguno. Hay aspectos de la purificación que por sí mismos se manifiestan con síntomas y esos síntomas pueden ser coincidentes con alguna dolencia, pueden ser coincidentes con alguna enfermedad, pero no por sí mismos están esos síntomas al transitarse señalando que existe dolencia o enfermedad. Entonces, tenemos que aprender a percibir, a confirmar en nosotros que la experiencia de la purificación puede sernos mostrada también en las instancias donde está ocurriendo, puede sernos mostrada o revelada por algún tipo de síntoma y que ese síntoma no esté asociado a enfermedades. Entonces vamos a aprender a estar más distendidos. Esto no quiere decir que una persona cuando tenga un síntoma diga no, es purificación pero no enfermedad, es purificación sin enfermedad. Empezar a funcionar de ese modo sería una torpeza. Del mismo modo que estar corriendo al médico cada vez que hay un pequeño síntoma de algo es una torpeza, rechazar automáticamente cualquier síntoma porque es simplemente purificación también es otra torpeza. Nosotros tenemos que aprender a estar atentos. Después hay una pregunta que nos lleva a la atención. Tenemos que aprender a estar atentos. Entonces, tanto quienes padecen algún tipo de sintomatología, como quienes, de algún modo, atienden síntomas en su carácter de terapeutas, tienen que aprender a estar atentos a este otro aspecto de la realidad. No todo síntoma es dolencia, no todo síntoma es enfermedad. La purificación por sí misma puede o no manifestarse de algún modo. Y entre esos modos por los cuales puede optar para manifestarse, puede haber cierto tipo de percepciones en grado de alteración en la conciencia mental, en la conciencia emocional, o algún tipo de alteración que podría ser vista como una alteración meramente senestésica, quiere decir la percepción, la sensación de nuestro propio cuerpo alterada por alguna cuestión, o la percepción en general del cuerpo, quiere decir la sensación senestésica alterada, o algún tipo de síntoma que dé como resultado la alteración de esa senestesia. Pero nosotros no deberíamos en ningún caso creer que siempre y automáticamente hay una dolencia, no es así. Así que la purificación, debemos entenderlo, puede o no darnos señales de su transcurso. Y alguna de las señales podría ser síntomas que podrían semejar dolencias o podrían semejar aspectos relativos a una enfermedad, y no siempre lo son. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Tiramos la moneda? A suerte y verdad, cara o seca voy al médico. Generalmente las personas que tienen un grado de avance en su funcionamiento perceptivo empiezan a ser asistidas internamente para percibir si aquello que están transitando es un síntoma que opera como reflejo, como la exteriorización de algún tipo de traumatismo o enfermedad, o simplemente es un aspecto del curso de la purificación al momento de estar retirando lo que ya no sirve en nosotros. Y si el ser por vía interna es asistido para comprender que lo que está ocurriendo es simplemente eso, es el curso de la purificación, retirando lo que ya no sirve en nosotros, se relaja y deja que eso ocurra. En ocasiones la ley de purificación, herramienta de nuestra propia vida interna, podría estar colocando el síntoma para que nosotros aprendamos a estar atentos al momento donde se está consumando el retiro de lo que ya no sirve.
podría ser una asistencia en el marco de la ley de purificación que nuestra conciencia interna nos esté otorgando para percibir aquel momento, aquel trance en particular, donde lo que ya no sirve en nosotros está siendo retirado. Si el ser tiene algún tipo de indicativo, él podría aprender a reforzar la atención en esos momentos para colaborar más conscientemente en ese proceso de purificación que, de estar adhiriendo el ser al proceso, se tornaría gradualmente autopurificación. ¿Por qué? Porque la ley de purificación, nuestra conciencia interna, nos estarían dando la señal de lo que está ocurriendo y nosotros, abiertos a la señal, entregarnos a esa purificación para que cuente con nuestra adhesión. Es muy diferente para la energía interna, la adhesión del ser al momento en que se está retirando lo que nos sirve, que el rechazo del ser al marco donde eso está ocurriendo. Si estamos abiertos, vamos a ser estimulados para percibir en cada caso qué es lo que está ocurriendo. Muchos de los síntomas purificatorios, que se pueden manifestar así, aparentemente como una dolencia, rompen con el consciente izquierdo en su funcionamiento, porque pasan a no tener gollete, pasan a no tener lógica, dolores que van y vienen, o temperaturas que van y vienen, fiebre que va y viene, o de repente algún tipo de apariencia en términos de enfermedad que es inexplicable. Acá hay una persona que dice, me pasaron cosas raras con el cuerpo, fui al médico y no sabe qué es. Los médicos no saben qué es. ¿Por qué? Porque los médicos automáticamente dolor lo asocian como síntoma de enfermedad. Dolor lo asocian como símbolo de traumatismo. Dolor equivale a enfermedad o dolor equivale a traumatismo. O no dolor, porque hay muchos síntomas que no son dolor. Un temblor, una sensación de vibración, una sensación de mareo o una sensación de descolocación de nuestra conciencia en el marco de la percepción de los cuerpos, tanto del cuerpo mental, emocional como el físico. Entonces el médico, ¿qué es lo primero que pide? Análisis, vaya y hágase análisis. Y uno lleva los análisis y no, está todo bien, quédese tranquilo. Ahora, si la persona vuelve al médico y dice, no, mire, me sigue pasando, el médico va a decir, bueno, vamos a hacer una tomografía súper recontra computada, porque puede haber posiblemente, no sé, un tumor que está apretando no sé qué parte del cerebro. Y la persona va a la obra social o empeña la casa y se hace todas esas súper cosas raras que se utilizan como un gran negocio de la medicina en estos tiempos para descubrir que no hay nada ahí. Y hay personas que se han pasado meses o años detrás de resolver esa gran intriga de qué es lo que les está pasando, en vez de, tal vez, aprender a estar más relajada ante eso y dejar la puerta abierta para ver si la vida les daba algún tipo de impresión subjetiva de lo que estaba ocurriendo. Y muchos seres que ya estaban listos para comprender que no había enfermedad ninguna, que no había traumatismo ninguno, sino que había simplemente una señal para que ellos reconocieran que en esos momentos la energía estaba limpiando, retirando, acomodando, armonizando, transmutando. Esas personas, por una cuestión de rigidez, de falta de flexibilidad, colocaron en manos de la óptica médica, sobre todo una óptica médica que es bastante rígida y bastante estéril, como es la que se maneja en este planeta, una situación que era interna, nada más que interna. Acá hay algo que también tiene como raíz una cuestión física, pero que tiene otro tenor. Dice una señora que es canal, me dijo que unos escalofríos que a veces tengo es por la presencia invisible de los seres de Erx cuando se me acercan. También me habló que eso pasa también cuando sin saberlo nos acercamos a un portal dimensional. Me dijo que puede ser una preparación para algo importante. En realidad la pregunta no hace referencia a una dolencia, pero acá puede pasar lo mismo. Escalofríos o algún tipo de manifestación, cualquiera que se pudiera experimentar, podría estar relacionada a lo que decíamos antes. Vamos a descartar que cuando los seres de Erx se le acercan a esta señora, ella empieza a tener escalofríos, o cuando ella de casualidad tropieza con un portal, tiene escalofríos. ¿Y que puede ser una preparación? Sí,
Claro. Cada vez que nosotros estamos transitando algo, por más insignificante que aquello pudiera ser o pudiera parecer, forma parte de una etapa preparatoria. Forma parte de instancias en las cuales estamos siendo preparados. ¿Para qué? Nadie lo sabe. Eso es un aspecto interno, es un aspecto de la comprensión interna. Quiere decir algo inherente a la vida interna del ser. Pero todo lo que nos pasa forma parte de una preparación. El evaluar si esa preparación es importante o no es importante ya es más delicado. Porque habría que tener una asistencia intuitiva para saber si algo de lo que un ser está transitando, cualquiera fuera la cuestión que transitara, es el cierre a una preparación relacionada a una determinada etapa de importancia o forma parte, que esto también existe, de la rutina preparatoria que todos tenemos. Porque para nosotros existe una rutina preparatoria, todos somos rutinariamente preparados, porque estamos haciendo un cierre muy particular en la superficie del planeta y las personas están o reviendo internamente su destino en términos de repasar algunas cosas, van a ser destinados al repaso de algunas cosas, o están definiendo su destino, están en instancias de definir su destino en términos de rescatabilidad, o están definiendo su destino en términos cósmicos y ascendentes. Quiere decir, todos estamos siendo en estos momentos preparados para asumir lo que al corto y al mediano plazo la misma superficie del planeta, el planeta en su totalidad, la humanidad y nosotros como individuos vamos a tener que transitar. Cuando los seres, tanto intraterrenos como extraterrestres, particularmente establecen un vínculo con la conciencia, no necesariamente el ser va conscientemente a registrar eso. Muchas veces en estas charlas nosotros compartimos que debemos estar atentos porque lo que ocurre con nuestra conciencia interna no necesariamente va a tener que reflejarse como una percepción aquí, en el lado externo de nuestra conciencia. Entonces, nosotros continuamente estamos en contacto con conciencias, energías, entidades, seres, como dice acá, que forman parte de la jerarquía interna del planeta, de la jerarquía solar, y según el grado de avance interno del individuo, de la jerarquía cósmica. Entonces nosotros continuamente estamos en contacto con esos seres. Y la conciencia interna puede o no ofrecernos indicios de eso. Ahora, no necesariamente los seres que reciben indicios de aquello que está ocurriendo en su interior, de ese contacto interno que están viviendo, van a coincidir externamente en una sintomatología del registro. Algunas personas van a tener la certeza de que en esos momentos hay un refuerzo, una actividad particular internamente y que la conciencia interna los está participando de eso. Otras personas van a tener no una certeza, pero una percepción que puede manifestarse como un sentimiento o como un pensamiento o una reflexión o incluso una vivencia de lo que está ocurriendo ahí en el externo diferente, como que están viviendo la vida externa de un modo diferente, como que algo está ocurriendo, aunque ellos vean que la vida externa sigue pareciendo lo mismo. En otros casos no se registra nada. Y tanto entre aquellos que no registran nada de lo que ocurre en su interior, como aquellos que pueden tener distintos tipos de registro, no necesariamente hay reiteraciones. Para cada uno de nosotros, la propia energía interna tiene su propio lenguaje, tiene un formato en particular, para darnos señales de lo que podría estar ocurriendo siempre y cuando esas señales sean necesitadas por nosotros y sean necesitadas por la conciencia interna para ensayar algún grado de vinculación y desenvolvimiento y ampliación de códigos con la personalidad. La conciencia interna también nos va entrenando, ofreciéndonos un código de interrelacionamiento, que en cada caso es diferente. Son lenguajes vibratorios, energéticos, puentes que va tendiendo la conciencia interna.
Y como para que no existan acostumbramientos en cada etapa y en cada ciclo, esos puentes, esos códigos energéticos, vibratorios también van siendo modificados. Y en la medida que se modifican, se hacen más sintéticos, más simples, más poderosos, van estimulando la conciencia a una orientación y una predisposición más estable para esas energías que llegan a ella, simplemente para sostenerlas de un modo más lúcido con la realidad interna. ¿Cómo se aprende a estar atentos? En Internet lo escuché hablar de la importancia de la atención, pero en realidad no sé qué pasos dar para eso. ¿Por dónde empiezo a colocar mi atención? ¿A qué primero? Lo que no tenemos que alimentar en términos de atención es una relación que ya es antigua en términos evolutivos, un ensayo que es antiguo y que está para ser trascendido, que es colocar nuestra atención en el registro sensorial. No es a los sentidos que tenemos que estar atentos. Un ser cree tal vez que estar atento es estar atento a lo que escucha, a lo que degusta, a lo que huele, a lo que toca, a lo que oye, a lo que ve. Y no es eso estar atento. Porque si un ser cree que reforzar la atención es reforzar su vínculo con los sentidos externos y su funcionamiento, entonces va a estar en problemas, porque lo único que va a hacer es embotarse más. La humanidad tiene este grado de distorsión porque está sumamente embotada con lo sensorio. Lo sensorio con lo sensual, ¿se entiende? Está sumamente embotada con eso. Entonces es muy importante que nosotros rompamos la dependencia de creer que estar atentos es limitarnos a registrar más profundamente el mundo de los sentidos. Estar atento significa, precisamente, intentar ver qué hay aparte de esos 5 sentidos que continuamente nos bombardean, que continuamente buscan que les prestemos atención. Aprender a estar atento es descubrir que hay una sexta posición que no tiene nada que ver con ese mundo de los sentidos. Aprender a estar atento es una sexta posición, es estar abiertos a algo que se nos está ofreciendo, conocer, profundizar, contactar, y que no se nos está ofreciendo conocer, profundizar, contactar, precisamente por la atención que ya es endémica al mundo de los sentidos externos, materiales. Entonces el ser tiene que aprender a estar atento a esa energía que no tiene que ver con el mundo de los sentidos. Tiene que estar entregado a encontrarse con eso, a ir al encuentro de esa energía. Tiene que aprender a estar atento a buscar el camino en el laberinto de los sentidos hacia aquello que no tiene que ver con ellos, con los sentidos mismos. Entonces ahí empieza ese trabajo de verdadera atención que es a la fuente interna de vida, que va a intentar ser registrada, que va a intentar ser percibida, que va a intentar ofrecerse en conocimiento al ser, cuando él empieza a tener esta vocación de romper con la dependencia y la creencia instalada en él que estar atento es atender el mundo de los sentidos materiales. Ahí empezamos a establecer un vínculo interno. Ese vínculo es primordial. Cuando el ser cruza como una tangente el mundo de los sentidos, los ultrapasa y llega a abrirse a la comprensión y queda abierto esa fuente interna, entonces él empieza a registrar, incluso también a través del mundo de los sentidos, otros aspectos de la realidad que hasta ese momento pasaban desapercibidos para él. Porque si un ser está atento al oído, él va solo a escuchar lo que los ruidos y los sonidos le ofrecen. Pero cuando él está abierto a aquel otro sexto elemento, aquella otra sexta posición, cada vez que él con el oído registre algo, va a ser capaz gradualmente, a medida que ese entrenamiento progresa, que se puede sostener eso, va a ser capaz de registrar en los sonidos, en los ruidos, en aquello que ese sentido del oído le está dando, aquello que también mediante sonidos y ruidos el mundo interno le puede ofrecer. Entonces él empieza a utilizar los sentidos de otro modo. Los sentidos ya no se limitan a las leyes materiales.
Por medio del uso de los sentidos, él va a estar en condiciones de atender aspectos de la esencia y de la realidad interiores que también los sentidos pueden ofrecer cuando el ser no está simplemente adhiriendo a la cáscara de los sentidos, sino a la esencia a la cual ellos nos pueden llevar cuando ese trabajo de ir en búsqueda de esta sexta posición está suficientemente instalado en nosotros. Entonces ahí el ser empieza a estar más relajado ante lo que ve, ante lo que escuche, ante toda aquella otra gama de elementos propios del mundo de los sentidos. Él empieza a registrar la realidad interna también mediante el mundo de los sentidos. Empieza a descubrir la esencia interna también mediante el uso de los sentidos. ¿Por qué? Porque él no se queda con los sentidos, sino que los entiende ya como elementos propios de la capacidad interior para reflejarse en ellos. El mundo de los sentidos no es un mundo limitado. Nosotros lo limitamos y nos limitamos cuando nos comprometimos con él. Originariamente los sentidos eran, y debemos recuperar a lo largo de lo que falte la transición, lo que se pudiera en ese sentido, originariamente el mundo de los sentidos era una extensión del sentido interno de la vida. Eran como extensiones de la conciencia interna en el mundo material. Era una especie de transformación de la energía interna para registrar los aspectos del mundo material. Del mismo modo que nuestro ego es una extensión de la conciencia interna, el mundo de los sentidos, en términos exteriores, también era una extensión, y debería haber sido expandida y sublimada en ese sentido, era una extensión del sentido interno de la realidad. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a esa realidad interior para empezar a utilizar el registro de los sentidos que externamente se nos ofrece con una capacidad más amplia, revelatoria podríamos decir. A partir de eso, de que el mundo de los sentidos se subordina en funcionamiento a la vida interna, el ser genera, facilita el despertar de la conciencia intuitiva. Entonces, bajo el influjo, bajo la influencia de la intuición, los sentidos son capaces de ofrecer otra cosa. Dependiendo, hay personas que están en una etapa donde necesitan ensayar con la búsqueda, la persistente búsqueda positiva. Quiere decir, buscar el aspecto positivo de lo que está ocurriendo. Entonces puede ser que la mente esté en una etapa donde ella tiene que entrenarse de ese modo, aprender a buscar, aprender a encontrar el aspecto positivo de las situaciones, de las coyunturas. Y en otra etapa podría ser que internamente el ser esté estimulado para reconocer, porque el estímulo interno intuitivo lo está habilitando para eso, reconocer aspectos positivos o elevados de una situación. Tal vez donde nadie los está viendo, tal vez donde para todo el mundo estén ausentes. Entonces, dependiendo la etapa, todos sabemos que en nuestra evolución vamos quemando etapas. Y hay etapas donde los seres lo único que pueden ver es lo negativo de las situaciones. En otras instancias empiezan a mixturar, empiezan a pasar por secuencias que son polares. En algunas ocasiones ven solo lo negativo, en otras empiezan a ver algunos aspectos positivos, y a medida que van avanzando, no necesitan reforzar su atención sobre los aspectos negativos, porque ya están implícitos, pasan a ser algo. Si están, los va a reconocer y no van a tener más importancia de la que genuinamente tienen. Y entonces, a partir de esa etapa, él va a tener una predisposición, una flexibilidad para captar los aspectos positivos que seguramente están, porque en un universo polar no existe la unipolaridad, ¿se entiende? Entonces hay seres que creen que hay situaciones que son estrictamente negativas y no tienen nada de positivo. Y hay otros que creen que hay situaciones que son absolutamente positivas y lo negativo está ausente. Y ambos están equivocados. Para que algo sea reconocido polarmente, el contrapolo tiene que estar en alguna medida, en algún grado presente. Puede estar evidentemente presente o no evidentemente presente. Puede tener una impronta
suficientemente contundente, notoria o no. Pero en el mundo polar, el contrapolo siempre está en algún grado. Entonces, yendo puntualmente a la consulta, a veces es la mente que está en esa etapa de entrenamiento, de fortalecimiento, de buscar el aspecto positivo de una situación porque ya tiene algo que hacer con lo que va a hallar, con el resultado de esa búsqueda, y en ocasiones puede ocurrir que la mente ya esté lo suficientemente abierta y en vez de utilizar sus propias energías, está receptiva para que desde el mundo interno, desde los niveles internos, le muestren el aspecto positivo de una situación, porque aquel aspecto positivo, entre otros tantos aspectos positivos, es el que en esa etapa ella necesita reconocer. Cuando la mente por sí misma investiga en las polaridades, ella no va a saber cuál de todos los aspectos polares con los que está dando realmente tiene que hacer algo. Empieza a registrarlos, empieza a estudiarlos, empieza a fondarlos desde la razón. Pero lo interesante cuando ya se está en la otra etapa es que ella va a reconocer vía interna, porque así se lo van a ofrecer a la mente, aquel aspecto positivo que es el que realmente necesita visualizar, concientizar. Entonces se produce una síntesis, un menor desgaste de energías. Es el correcto en ese caso. Todo lo que nos llega por vía interna es lo correcto. Hay etapas donde la persona puede estar ya funcionando en algún grado intuitivamente, se le ofrece la visualización de un aspecto positivo por vía interna, pero si ella no está lo suficientemente estable y con una verdadera aceptación, puede no quedar conforme y empezar a buscar otros aspectos que realmente la satisfagan. Entonces es ahí donde muchísimo movimiento del nivel interno de la vida a través de la intuición queda en la nada. No porque el ser no haya registrado intuitivamente, no porque no haya funcionado la intuición, porque a la intuición hay que asistirla firmemente con la obediencia. Entonces, todos nosotros estamos en transición, y aquel que sea receptor de las dádivas internas, mediante el movimiento intuitivo en su conciencia que aprende a obedecer, porque no sirve de nada. Hay personas que pagarían por funcionar intuitivamente, darían todo lo que tienen, pero con todo lo que pagarían por eso después no tendrían plata para obedecer, no podrían pagar por la obediencia, ¿se entiende? Y para el mundo interno la obediencia es fundamental, es tan importante como el funcionamiento intuitivo, porque aquel que puede empezar a funcionar en algún grado intuitivamente, si no puede entregarse al ejercicio de la obediencia con firmeza, con estabilidad, con persistencia, sin límites, quiere decir ilimitadamente, termina desactivando el proceso intuitivo. ¿Por qué? Porque no puede anclar suficientemente esa energía. Llega y se disuelve. La obediencia impide que el estímulo llegado intuitivamente se disuelva en los campos de fuerza. Cuando un ser obedece automáticamente, él genera un vínculo genuinamente de energías en la realidad. La obediencia lo que hace es generar un campo de energías lo suficientemente estable y potente para que el estímulo interno pueda anclar. Mientras se sostiene en obediencia ese campo de energías, abre camino, ese campo de energías es capaz de abrirse camino en el mundo de las fuerzas. Cuando la obediencia se ausenta, cuando el ser baja la guardia y deja de obedecer, ese campo de energías se disuelve y el estímulo interno que se apoyaba en ese campo de energías también se disuelve. El reconocimiento de la meta única o del único es gradual como cualquier ensayo en la materia. Si el ser va a esperar un reconocimiento absoluto o inmenso de la meta única para obedecer, posiblemente él nunca llegue a ese reconocimiento de la meta única. Porque según en la etapa en que se encuentra una persona, la fluctuancia forma parte de su aprendizaje. Entonces hay seres que empiezan a reconocer una meta única y fluctúan en la capacidad de sostenerse en ese reconocimiento y adhesión. Por momentos se hacen ajenos en conciencia a eso. Al momento en que se hacen ajenos en conciencia a eso, pierden la capacidad de obedecer también, de persistir, de adherir. Hay personas que pareciera ser que van, cuando vamos en los trenes que tiene ese movimiento
que nos vamos para un lado, para otro, así, y no podemos evitarlo. No sé si alguno de ustedes últimamente viajó en tren. Nosotros hace muchísimos años, pero cuando éramos chicos, en el tren íbamos así, moviéndonos de un lado al otro y no podíamos evitar ese track, 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 track. Bueno, así las personas fluctúan en movimiento de conciencia. Así, igual que en un tren, en el tren de la vida, ¿sí? ¿Se entiende? Hasta que empiezan a neutralizar. Uno veía, cuando íbamos a alguna ciudad de chicos turística, veía a los mozos que venían con toda la bandeja cargada desde el vagón comedor y no se le caía una gota. Nosotros íbamos al baño y nos comíamos todos los asientos a los golpes. Bueno, eso es entrenamiento, ¿ven? Mientras unos andan a los golpes intentando mantenerse estables, otros ya lograron, por más que el mundo material se ha movido, lograron mantenerse en una línea lo suficientemente recta. Entonces, con el reconocimiento lo único pasa eso también. Y con persistir en entender de qué se trata, la actitud a partir del reconocimiento de ese único propósito, de esa meta única, de ese único en el todo y por todo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que aprender, a tenernos paciencia, a no creer que el absoluto, a partir de que descubrimos un concepto y lo vamos haciendo cada vez más integrador e íntegro en nuestra conciencia, la vida nos va a cambiar de la noche a la mañana. Eso no existe. El ser tiene que ir avanzando, fortificando paso a paso su posición. Sobre un paso afianzado, prepararse para el otro, y para el otro, y para el otro. Y eso ocurre también en el reconocimiento de una meta única, como en la capacidad de obedecer. Entonces, en la obediencia, como en otras tantas cosas, el proceso es gradual. Ahora, no falta nunca quien se engañe, y por ende, de algún modo, a la vida planetaria solo le ofrece el engaño que él mismo se ofrece. Lo importante es que el ser no se engañe, que el ser aprenda con humildad a reconocerse como es, a reconocer qué es lo que está viviendo, a entender por qué transita eso. Y es muy simple de entender. Transita eso porque no puede transitar otra cosa. Y si él acepta con humildad que eso es lo único que puede transitar, entonces a partir de ahí la posibilidad de trascender gradualmente cada una de las posiciones que vaya tomando, cada uno de los niveles de conciencia que va transitando, se le hace favorable, es diferente. ¿Vale visualizar luz y volcarla sobre el planeta? La luz está en todo. Y la luz continuamente está operando sobre el planeta. Si nosotros creemos que visualizando luz y visualizando que la volcamos sobre el planeta va a estar a salvo, va a estar mejor, posiblemente no entendimos qué es la luz, posiblemente no entendimos los alcances de la energía y posiblemente nos endilgamos la posibilidad de tener algunos alcances que están lejos de nuestra conciencia. Es más, si realmente el planeta fuera a depender de la capacidad de los seres de visualizar luz, volcarla para que él se eleve, este planeta estaría irremediablemente marcha atrás en su situación. Los seres, o una gran cantidad de seres que ya están conscientes en alguna medida de la búsqueda interna, utilizan algunas técnicas como una asistencia que ellos entienden válida para con la situación planetaria. Pero visualizar algo, imaginar algo, visualizarlo, porque esto de visualizar es un ejercicio de imaginación. Visualizar luz o visualizar energía o visualizar lo que un ser creyera que puede ser útil de algún modo y luego intentar orientar eso, utilizarlo con un fin determinado, es un ejercicio de ilusión. Peligroso ejercicio de ilusión. Porque cuando un ser empieza a intentar visualizar algo, él tiene que poner todo un mecanismo de actividad emocional y mental, quiere decir de actividad psíquica para consumar aquello que él quiere hacer. Quiere decir, tiene que motorizar fuerzas emocionales y mentales que en sí mismas, por más que las ordene, por más que le hubiera llegado a un grado de manipulación adecuada de esas fuerzas y que el resultado aparentemente fuera muy prolijo y muy lindo y muy positivo, no deja de ser un ejercicio de imaginación, nada más.
Hay gente que tiene más dificultades para imaginar y hay gente que tiene menos dificultades. Hay personas que tienen una imaginación contundente, robusta, fuertísima. Esas personas son alimentadores continuos de la capa psíquica. Sus formas de pensamiento van a la capa psíquica e ingresan como si fueran camiones directamente. Los sentimientos que van adheridos a esas formas de pensamiento irrumpen en el campo astral también, como topadoras. Pero esto no significa nada, porque todo lo que un ser puede generar en manipulación de las leyes mentales o de las leyes astrales emocionales, no hace nada por la vida planetaria. Nada. Lo único que puede elevar la vida planetaria es lo que procede del nivel interno de la existencia. Lo único que puede hacer algo por la vida externa del planeta es lo que procede del nivel interno de la existencia, de lo que procede de nuestro propio nivel interno, de lo que procede de los mundos internos, de la realidad cósmica, de aquel aspecto cósmico del planeta, de esa cosmicidad que es capaz de ofrecer a la superficie planetaria lo que ella está necesitando y de regular aquella necesidad. Entonces, nosotros, para favorecer la acción de la luz en el planeta, tenemos que mantenernos interiorizados, receptivos, silenciosos, quietos, y permitir que nuestro espejo de conciencia exterior, lo suficientemente orientado a los espejos internos, pueda operar como asistente. Entonces, lo único que tenemos que aprender a hacer es aquello por lo cual nuestra conciencia externa nunca puede liberar la luz que está en su interior, que es la inquietud y la falta de silencio. Un ser que sabe aquietarse, un ser que logra aquietarse, un ser que conoce la ley del silencio suficientemente, que puede silenciarse genuinamente, en silencio, en quietud, él libera aspectos de su realidad interna que fortalecen la vida planetaria. Cuanto más seres existan con condiciones de quietud, de silencio, de entrega, de aspiración interna, de persistencia en la búsqueda interior, ellos pasan a ser colaboradores, no siempre conscientes, de ese proceso. Eso es lo único importante. Visualizar, imaginar, proyectar, eso no sirve de nada. Muchas personas que están en ese tipo de cuestiones, si entendieran cómo pasan a ser entretenidas por las fuerzas disuasivas, cómo pasan a perder un precioso caudal de energía en todos esos ejercicios que hacen a veces multitudinarios, porque a veces se ponen de acuerdo decenas, centenas, millones de personas en el planeta para hacer eso. Y están todos imaginando luz y proyectando luz sobre el planeta. Y entre nosotros, que esto no va a salir de acá, aunque está grabado seguramente, nadie sabe qué es la luz. Nadie sabe qué ocurre con la luz. Nadie sabe esencialmente qué es la luz. Entonces, ¿cómo va a imaginar luz? ¿Qué imagina? ¿Una bombita prendida? Las personas que imaginan luz, imaginan la luz física, imaginan una luz que está relacionada a sus sentimientos, a sus pensamientos, pero esencialmente la conciencia material del hombre no puede imaginar lo que desconoce. Entonces, cuando los seres imaginan algo que desconocen, lo único que hacen es estancarse en lo conocido. Obligadamente, un ser que imagina luz en la superficie del planeta solo puede imaginar la luz física. Él no sabe nada de la luz interna, de los principios interiores que sostienen esa luz, del origen de esa luz, de la acción de esa luz, de la voluntad de esa luz. No sabe nada el ser humano de la superficie. Entonces, ¿cómo va a imaginar lo que desconoce? ¿Cómo la mente, que es finita, que es limitada, que solamente forma parte del esquema tridimensional de la vida de este planeta, va a saber algo de un principio cósmico inherente precisamente al aspecto más profundo de la vida sideral? ¿Qué luz imagina? ¿La de una estrella, la de una lamparita, la de un estadio? ¿Qué luz está imaginando el ser? Entonces, un ser no tiene que buscar imaginar nada, porque la imaginación solamente es más de lo mismo. Un ser tiene que aprender
a mantener disponible su conciencia psíquica hacia lo desconocido, aquietarse, silenciarse, y ahí, tal vez por primera vez, se permita en algún grado ser un canal de algún aspecto desconocido de la realidad, porque eso es lo que necesita la vida planetaria, no más de lo conocido, sino lo desconocido. Si meditar es quietud y silencio, claro. Ahora, si meditar pasa a tener componentes donde la actividad psíquica empieza a ser digitada de un modo en particular, tenemos nuestras reservas. Porque hoy un grupo que se siente a meditar o que se reúne a meditar tiene que tener un concepto de meditación sublimado. Cuando se habla de meditaciones guiadas o técnica meditativa tal o cual, o hay una nueva técnica meditativa que la trajeron de no sé dónde, todo eso hay que tomarlo con reservas. Porque esta es una etapa de síntesis para la conciencia humana y para todo el planeta. Entonces, todo este tipo de manipulaciones técnicas en convergencia al término meditación ya tienen que ser trascendidas. Una persona tiene que trascender todo esto y tiene que abrirse genuinamente a trascender todo esto si ya está lista para trascenderlo. Podría ser que un grupo, una persona, todavía no esté lista o no esté listo. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene que ensayar con ese tipo de esquema psíquico orientado o enmarcado en una práctica supuestamente meditativa. Pero hoy en la transición planetaria hay que estar muy atentos, porque algunas personas se sienten muy cómodas en esas actividades, y en realidad se sienten cómodas porque están inércicamente instaladas en ellas, o porque desconocen que ya están siendo estimuladas internamente porque están un poco distraídas para abrirse a otro tipo de experiencia interior. Los seres deberían, si son estimulados a eso, reunirse para entrar en quietud, en silencio. Cuanto más quieta esté la conciencia, cuanto más en silencio esté la conciencia, el ser más va a estar profundizando y coligándose a los aspectos interiores de la vida. Eso es válido, eso es lo que hoy se requiere. Acá nos dicen, la humanidad y la Tierra están enfermos, y entre los centros intraterrenos leemos que hay uno dedicado a la cura cósmica. ¿Es limitado su alcance y por eso la situación no se puede superar? Aurora, que es este centro intraterreno que asume principalmente este proceso de cura, de transmutación, no tiene límites para asistir a la conciencia y a los niveles y a los planos para vivir la cura. Lo que sí tiene límites son las partículas, los seres para transformarse y abrirse a la cura. Entonces Aurora no puede curar, nada ni nadie puede curar a aquel que no busca transformarse. Para que un ser viva la cura, él tiene que vivir la transformación. No hay poder que pueda curar, no hay poder que pueda sanar, no hay poder que pueda transmutar aquello que no está abierto. Un ser para curarse tiene que tener una intención profunda de trascender aquello que él es. Él tiene que haber llegado a la comprensión suficiente de que aquello que él es lo está limitando para llegar a ser lo que la vida le está pidiendo que él sea. Cuando un ser entiende que él está poniendo el impedimento para que en él se pueda concretar lo que la vida está requiriendo de él, cuando él entonces busca transformarse, entonces ahí sí la energía de cura puede hacer su trabajo. Un ser por sí mismo no podría liberarse de lo que es si la energía de cura, quiere decir, si la voluntad interna de la energía no pudiera operar en él. Él tiene que estar necesitando eso. Entonces ahí se abre la puerta. Aquel que quiere transformarse puede ser curado. Aquel que no quiere transformarse, no hay energía que pueda moverlo de esa posición. Es fundamental eso. Aurora, ERX y cualquier otro centro pueden curar a un ser, quiere decir, pueden liberar a un ser de aquello que está interfiriendo
con su camino. Pueden retirar de un ser aquello que se instaló y que está interfiriendo en su camino, pero para eso el ser tiene que estar predispuesto a una transformación genuina. Entonces, cuando para el ser transformarse y dejar de ser lo que él es, se torna fundamental en su encuentro con el todo y con el único, entonces ahí la puerta de la cura está abierta. Primer rayo. Sí, pero no es el rayo de cura primer rayo. Cualquier rayo puede curar, cualquier situación puede curar. La energía está en todo. ¿Quién realmente cura es la energía? La energía puede curar, liberar, transmutar una situación de primero, de segundo, de tercero y de cualquier otro rayo. Entonces no es que el primer rayo cura. En realidad en un universo crístico como este, el primer rayo que conocemos es un subrayo del segundo. Entonces, en un universo crístico, cura el amor cuando está amando a través de la partícula. Cuando el amor encuentra la partícula receptiva, transita en ella esa energía y la libera. Entonces, este es un universo segundo rayo. Entonces, por más que Aurora sea un centro regido por primer rayo y que fundamentalmente opera con energías de primer rayo, este universo es crístico, entonces es energía de segundo rayo la que está operando. Porque ese primer rayo es un subrayo del segundo. Entonces no importa qué rayo sea. Cuando un ser busca transformarse en cualquier universo más allá del rayo que lo rija, entonces él abre camino a la cura. Cada universo tiene un protocolo de cura propio de las necesidades evolutivas de la partícula que lo componen. Pero más allá de eso, en cualquier ámbito cósmico un ser para curarse necesita tener apertura para trascender lo que él es, para dejar de ser lo que él es, porque él está como está, porque él era o es lo que es. Entonces, cuando un ser genuinamente empieza a tener una sed profunda de dejar atrás eso que él es, quiere decir que él busca transformarse. A partir de ahí, la cura. Pero no como él la espera, no como él la quiere. La cura como el universo le va a ofrecer cura. Porque los seres que pueden vivir un proceso de cura en el planeta Tierra van a vivir ese proceso de cura acorde a cómo el planeta Tierra está necesitando esa cura, acorde a cómo este universo planetario necesita esta cura. Porque cuando un ser vive una cura en el planeta Tierra, hay una parte, una parcela del planeta que se está curando. Entonces la energía de cura, la condición, la cualidad, la intensidad, no se relacionan solo a la partícula que está siendo purificada y curada, sino también a la necesidad de ese universo. Entonces, cuando cualquier ser en el planeta Tierra vive un proceso de cura, la intensidad y las condiciones son también las que necesita el planeta. Porque existe una relación de cura microcósmica, macrocósmica, que no puede ser inutilizada, que no puede ser destruida. Cuando un ser se transforma, su transformación está relacionada a aspectos de la transformación macrocósmica universal. Entonces, en cada universo, el proceso de cura que vive una partícula no solo tiene en cuenta las necesidades de la partícula, sino de ese universo. Se debe ver una señal de estos tiempos finales en el hecho de que gran cantidad de personas abandonen o decaigan en su búsqueda espiritual. Cuando vine a vivir esta región conocí muchos que, como yo, vinimos a responder a la búsqueda. Hoy casi todos ellos están en la pavada, esto es textual, Hoy casi todos ellos están en la pavada y parece mentira que sean los que conocí hace 10 años. ¿Se debe ver una señal de estos tiempos finales en esto? A medida que la transición siga todavía mayor, va a ser la cantidad de seres que bajen los brazos, que aflojen. Cada vez más vamos a ver esta cuestión de seres que no pueden sostenerse del modo adecuado. Lejos de que la humanidad de superficie pueda ir armonizando la gran congestión psíquica, esta congestión psíquica va creciendo, fortificándose. Y crece mucho más la congestión psíquica que las defensas psíquicas de los seres. Porque los seres, a medida que la capa psíquica va creciendo, ellos se identifican mucho con esos aspectos
de la convulsión psíquica que se van instalando en esa capa. Entonces, el crecimiento de la capa, de modo general, no es un absoluto, de modo general, supera a este fortalecimiento, a esta armonización, a esta purificación, a esta transmutación que debiéramos hacer en la conciencia tridimensional, en la conciencia psicofísica, porque también abarca el cuerpo físico esto. Entonces, vamos a ver cada vez más seres que bajan los brazos, vamos a ver cada vez más seres que abandonan trabajos grupales evolutivos, que empiezan a mixturar, empiezan a debilitar las estructuras de búsqueda de la percepción genuina que podría llevarlos en algún sentido a sostenerse. Entonces hay personas que están continuamente en estos tiempos siendo las artífices de esa dificultad en ellas mismas. Y por ende, por lo mismo que hablamos de la cura, sin saberlo estas personas, lo que imponen en la superficie planetaria es esa misma dificultad que alimentan en ellas. Cada vez que un ser alimenta en sí mismo esta dificultad de poder sostenerse de un modo cada vez más profundo y elevado en la expresión de la búsqueda interior y lo que resulta de ese hallazgo, él impone lo mismo en la superficie del planeta. Quiere decir, genera una pandemia en ese sentido. Del mismo modo que si los seres pudiéramos elevarnos en conciencia y sostenernos por sobre encima de este ritmo de crecimiento que la generalidad de los seres humanos está instalando en la capa psíquica, del mismo modo que si pudiéramos mantenernos más arriba, elevarnos, ampliando nuestro compromiso, ampliando nuestra persistencia, nuestra entrega, ¿estimularíamos lo mismo? Bueno, ocurre al revés. Entonces, a medida que vayamos llegando a las instancias finales de la transición planetaria, esto va a ser cada vez más corriente. Incluso algunos van a quedar sumamente asombrados de que ciertos paladines de la espiritualidad y del trabajo filosófico pasen a ser verdaderos, y esto lo decimos con todas las letras, verdaderos mamarrachos, ya algunos están empezando a asomar en ese sentido. Entonces, cuanto más avance esta transición, más tenemos que sintetizar, simplificar la existencia, aprender a estar atentos como hoy hablábamos de la atención. Precisamente quienes están presos de los sentidos y quienes, estando presos de los sentidos, acusan el recibo de esta actividad, de esta potente y negativa actividad de la capa psíquica, es quienes van a contar con menores defensas. Gradualmente se van a ir debilitando. La identificación con esa inestabilidad ofrecida por la capa psíquica va a terminar generando fisuras tan profundas en su relación interna que se van a tornar irrecuperables los vínculos. En ese sentido es que la jerarquía dice que a medida que avanza la transición, cada vez esta condición de no rescatabilidad de los trajes mental, emocional y físico va avanzando. Estaba previsto que al momento del rescate y la evacuación, más trajes psicofísicos pudieran elevarse al encuentro de los mundos internos. Sin embargo, van a ser disueltos en el reservorio de átomos del planeta por esta incapacidad. El rescate prácticamente en este planeta va a ser monádico, porque la conciencia psíquica de la humanidad, la conciencia psicofísica de la humanidad va avanzando en su compromiso con las fuerzas materiales. Muchas gracias.